Cuando subía con una charola de té hacia la habitación de mi nuera, mi nieto me empujó por las escaleras. Al enterarse, se burlaron de mí y dijeron que estaba exagerando. 2 semanas después, les hice arrepentirse. Me alegra que estés aquí. Quédate hasta el final y dime desde qué ciudad ves mi historia. Quiero saber hasta dónde ha llegado. El jarrón de porcelana se estrelló contra el suelo de madera. Sus piezas delicadas, blancas y azules, se esparcieron como confeti. 5 generaciones de mujeres Martínez habían cuidado ese jarrón con devoción. Ahora yacía hecho trizas a los pies de mi nieto de 10 años, Bruno. Su rostro mostraba esa media sonrisa inquietante que tanto temía. «Ups», dijo sin emoción, con los ojos retándome a responder. Mi hijo Diego apenas levantó la vista del celular. «Solo es un jarrón, mamá, solo un jarrón». Como si mi abuela fuera solo una inmigrante que lo trajo cruzando el océano, como si mi madre fuera solo una viuda que se negó a venderlo durante la depresión. Bruno necesita límites más claros, dije durante la cena, con la voz más temblorosa de lo que quería. Este comportamiento no es normal. Mariana, mi nuera, dejó su copa de vino con un cuidado exagerado. «Otra vez con eso, Eli. Los niños son así». «Ha estado lastimando animales del vecindario», insistí. «La señora Peterson lo vio lanzándole piedras a su gato». «Esa vieja chismosa necesita lentes», soltó Mariana. «Y tú necesitas dejar de criticar mi manera de criar». Diego, siempre el conciliador, aunque eso le costara la verdad, sonrió sin fuerza. «Mejor disfrutemos la cena, ¿sí?» Más tarde esa noche, subía con mi bandeja de té. Cada escalón era un esfuerzo por mi artritis. Mi antigua casa victoriana en los suburbios de Guadalajara se había convertido en un campo de batalla desde que invité a la familia de Diego a vivir arriba tras la muerte de Ricardo, hace 5 años. Al llegar al último escalón, una figura pequeña emergió de las sombras. «De todos modos nadie te cree», susurró Bruno, su cara iluminada por la tenue luz del pasillo. Algo frío y calculador brilló en esos ojos, demasiado jóvenes para tanta malicia. Sentí un empujón fuerte y certero en la espalda. La bandeja voló mientras caía sin poder defenderme. Cada peldaño mordía mi cuerpo como un castigo. El crujido del hueso en mi muñeca lanzó un rayo de dolor que me atravesó el brazo. «¡Mamá!», gritó Diego, corriendo desde la cocina. Entre lágrimas de dolor logré hablar. Él me empujó. Bruno me empujó a propósito. Diego y Mariana se miraron, no con preocupación, sino con fastidio. Mariana incluso puso los ojos en blanco. «No seas tan dramática, Eli», suspiró. «Bruno dice que tropezaste. Esas cosas pasan a tu edad». Vi a mi nieto asomarse desde la esquina, con esa misma sonrisa torcida en los labios. «Sé lo que pasó», insistí, abrazando mi muñeca rota. Diego me ayudó a levantarme con una prisa sin ternura. «Mamá, tal vez esto es una señal de que deberíamos buscar otro lugar para ti, con atención profesional. Últimamente has estado confundida, imaginando cosas». Mientras me llevaban al hospital, una verdad helada se clavaba más hondo que mi muñeca rota. Mi familia no solo dudaba de mí, estaban tramando algo a mis espaldas. En su versión de la historia, yo no era más que una vieja confundida, un estorbo molesto entre ellos y lo que veían como su herencia. El yeso en mi muñeca se sentía como un grillete, recordándome constantemente lo indefensa que estaba. 2 semanas después del accidente, como ellos se empeñaban en llamarlo, me arrastraba por mi habitación notando pequeños cambios. Mi joyero apenas entreabierto. Las fotos familiares en otro orden. El cuaderno de cuero gastado donde escribía mis memorias, ya no en el escritorio, sino en la repisa. No me estaba volviendo loca, me estaban manipulando. ¿Necesitas algo, mamá? Diego se asomó a la puerta. Su preocupación era solo una capa delgada que ocultaba su impaciencia. «Estoy bien», murmuré. La mentira me sabía amarga.
Después de que se fue, noté un folleto de una residencia de ancianos asomando bajo el periódico de ayer. Tan sutil, tan intencional. Esa tarde llamé a Beatriz, mi amiga más antigua del barrio. A sus 75 años había adoptado la tecnología con un entusiasmo que siempre me hizo gracia. Ahora su habilidad podía ser mi salvación. «Creen que estoy perdiendo la cabeza», susurré al teléfono con miedo de que alguien me oyera en mi propia casa. Beatriz llegó al día siguiente con lo que parecían simples objetos decorativos. Un reloj antiguo, un sujetalibros, un portarretratos pequeño. Cada uno tenía una diminuta cámara escondida. «De grado militar», murmuró con una chispa traviesa. «Mi sobrino trabaja en seguridad». Esa noche colocamos las cámaras con cuidado por mi cuarto y las áreas comunes. Me temblaban las manos, no por la edad, sino por el miedo terrible de lo que podía descubrir. A la mañana siguiente, revisando las grabaciones en la tableta segura que Beatriz había preparado, vi a Bruno entrando a mi habitación al amanecer. Se movía con una destreza ensayada y fue directo a mi joyero. Sus deditos sacaron mis aretes de zafiro, el último regalo de Navidad de Ricardo antes de que el cáncer se lo llevara. Pero lo peor vino horas después. Las imágenes mostraban a Mariana examinando los aretes en la cocina, asintiendo satisfecha antes de guardárselos en el bolsillo. «Buena elección, cariño», le dijo a Bruno mientras le despeinaba el cabello. «Estos valen por lo menos $1000». El aire se me atascó en el pecho. Durante la semana siguiente, las cámaras revelaron una campaña bien planeada. Bruno entraba regularmente a mi cuarto, llevándose objetos de valor económico y emocional. Diego derramó café accidentalmente sobre mi manuscrito, 40 años, de investigación sobre poetas victorianas. Mariana movía mis medicamentos y luego decía que yo misma los había perdido. El colmo fue en el brunch del domingo con sus amigos. Bruno había traído el hámster de su clase para el fin de semana. En mi baño, la cámara lo captó sumergiendo al animal asustado bajo el agua. Su expresión era de curiosidad, no de crueldad, como si la muerte fuera solo un experimento interesante. Cuando el animal dejó de moverse, Mariana lo ayudó a deshacerse del cuerpo. «Le diremos a la señora Evans que se escapó», dijo con calma. «Estas cosas pasan. Esa noche los oí hablar a través de la puerta entreabierta. La casa se vendería por al menos 1.2 millones en este mercado», susurró Mariana. «Más lo que quede de sus ahorros e inversiones». «Y el fondo universitario de Bruno», añadió Diego. «Ya son casi 350,000. No va a necesitar». «Nada de eso en un asilo», respondió Mariana. Cerré los ojos. Un extraño sosiego reemplazó el miedo. En ese momento, Elena Martínez, viuda, profesora emérita, madre, abuela, murió. Y en su lugar nació alguien más, alguien que ya no tenía nada que perder. «¿Todavía le duele?», preguntó la doctora Sheldon mientras revisaba mi muñeca Mink. «Proceso de recuperación. El dolor físico lo puedo manejar», respondí con cautela. Algo en mi forma de decirlo la hizo detenerse un segundo. Era joven para ser traumatóloga, no pasaba de los 40, con una mirada aguda que no dejaba pasar nada. «Señora Martínez, ¿todo está bien en casa?». Por un instante pensé en contarle todo. Pero ¿qué podría hacer ella? Llamar a servicios de protección para adultos, sin pruebas, sería mi palabra contra la de ellos. Una batalla que ya había perdido una vez. «Estoy bien», dije sin pensarlo. Al recoger mi bolsa para irme, la doctora Sheldon me entregó una tarjeta. «Esta es Carolina Nieves. Es trabajadora social especializada en los derechos de los adultos mayores». «No necesito. Solo llévela», me interrumpió con suavidad. «A veces, hablar ayuda». Guardé la tarjeta en el bolsillo, donde ardía como brasa encendida. 3 días después, luego de que Mariana, tan amable como siempre, sugiriera que firmara un poder notarial a nombre de Diego, terminé sentada en la oficina de Carolina. Un espacio cálido, lleno de plantas y sillones cómodos. El maltrato hacia
Personas mayores tienen muchas formas, explicó Carolina con voz clara. El abuso financiero es incluso más común que el físico. No estoy siendo maltratada, protesté débilmente. Carolina me sonrió con compasión, pero con esa mirada que todo lo ve. Entonces, ¿por qué estás aquí, Elena? Esa pregunta simple rompió algo dentro de mí. Y la historia se derramó. La crueldad de Bruno, la manipulación de Mariana, la traición de Diego, las cámaras, el fondo universitario. Ya lo contaban como suyo. He perdido todo, concluí, agotada. Mi dignidad, mi familia, mi casa. Todavía no lo has perdido, dijo una voz desde la entrada. Una mujer alta, de cabello plateado y porte impecable, se quedó de pie ahí, irradiando la seguridad que yo alguna vez tuve. Elena, ella es Elena Sullivan, nos presentó Carolina. Ella dirige nuestro grupo de apoyo. Elena se sentó junto a mí y tomó mis manos temblorosas entre las suyas, firmes. Hace 2 años, mi hijo y su esposa intentaron internarme en una residencia para personas con demencia solo porque me negué a vender mi casa de la playa para salvar su negocio que iba directo al fracaso. ¿Y qué hiciste?, pregunté. La sonrisa de Elena fue feroz. Les recordé que envejecer no es una enfermedad y que subestimarnos es un error temporal. Esa tarde asistí a mi primera reunión del grupo. Las historias me dejaron sin palabras. Hombres y mujeres educados, exitosos, siendo despojados sistemáticamente de su autonomía por aquellos que deberían cuidarlos. Elena me presentó a Gabriel Hernández, un abogado de cabello plateado, especializado en derecho de los adultos mayores. Su caso es tristemente común, dijo durante la consulta, pero tiene elementos poco comunes que juegan a nuestro favor, como el fondo universitario. Cuénteme cómo se originó. Le expliqué que Jaime, mi primer esposo y padre de Diego, lo había creado antes de morir prematuramente cuando Diego tenía 14 años. Ricardo, mi segundo esposo, siguió aportando. Ahora tenía cerca de 350,000 y yo era la única fideicomisaria. Gabriel se inclinó hacia adelante. Esto es lo que no saben, Elena. Ese dinero está legalmente destinado para fines educativos, pero como fideicomisaria, tienes bastante margen para decidir qué se considera con ese propósito. Por primera vez en semanas, sentí algo más allá del miedo. No era esperanza, pero sí su prima peligrosa, la posibilidad. ¿Creen que estás perdiendo la cabeza?, aclaró Gabriel mientras apuntaba en su portafolio de cuero. Eso es lo que andan diciendo, confirmé, empujando los folletos de casas de retiro hacia su escritorio. Mariana los deja por todos lados y luego me hace creer que los imaginé. Estábamos en la oficina de Gabriel, revestida en madera de roble, rodeados de libros de leyes y ese aire de seguridad que solo los años de experiencia pueden dar. Con el impulso de Elena, había ampliado mi documentación, un diario detallando los incidentes diarios, evidencia en video respaldada cuidadosamente en discos externos y fotos de las cosas que Bruno me había robado. Perfecto, asintió Gabriel. Ahora pasamos a la segunda fase, cumplimiento estratégico. El plan era sencillo y elegante. Yo aparentaría exactamente el deterioro que ellos esperaban. Un poco más olvidadiza, algo más dependiente, confundida, de vez en cuando con fechas o nombres. Darles la confianza falsa que necesitan para cometer errores. Elena me había dicho, en una de nuestras charlas habituales con café, la gente se muestra tal cual cuando cree que ya ganó. Implementé el plan de inmediato. En el desayuno no recordé qué día era. Cuando Mariana mencionó un evento escolar, para Bruno, me mostré confundida por un momento. Mamá está empeorando, escuché a Diego decirle a Mariana esa noche. Tal vez deberíamos adelantar los planes. Sus planes. Mi oportunidad. A la mañana siguiente en el banco, me reuní con Thomas. Bradley, mi asesor financiero desde hace 20 años. Alguien ha intentado acceder a tus cuentas, Elena. Confirmó con seriedad, usando tu número de seguro social y diciendo que tenía poder notarial.
Mi hijo, dije, y las palabras me supieron a ceniza. El rostro de Thomas se endureció. Por supuesto, les negamos el acceso. Siguiendo las instrucciones de Gabriel, empecé a reestructurar mis bienes. Nada lo suficientemente grande como para levantar sospechas, solo lo justo para proteger lo que era mío. Mientras tanto, en casa, me metí de lleno en el papel. Cuando Mariana me pidió que firmara unos papeles de rutina, sonreí con vaguedad y le prometí que los revisaría después. Cuando Diego mencionó vender algunos de mis muebles antiguos para facilitarme la vida, hice como que lo pensaba. «Lo estás poniendo muy fácil, mamá», dijo Diego con desconfianza tras una de esas conversaciones. «Ya estoy cansada de pelear», respondí, dejando que mi voz sonara derrotada. «Ustedes saben lo que es mejor». El brillo de culpa en su cara fue reemplazado rápidamente por determinación. La lógica moral de un hombre que se justifica para traicionar. Esa noche, Bruno cruzó una línea aún más oscura. Al ir a tomar mi medicamento para el corazón, encontré el frasco vacío. «¿Buscas esto?», apareció en la puerta colgando las pastillas en su manita. «Los viejitos toman demasiadas medicinas. Eso dice mamá. Bruno, por favor, las necesito». Di por favor otra vez, como si estuvieras rogando. Sus ojos brillaban con una emoción contenida. Ese instante lo dejó todo claro. No se trataba solo de dinero ni de la casa. Estaban desmantelándome pedazo a pedazo. Mi nieto lanzaba crueldad con intención. Mi nuera aplicaba manipulación con precisión. Y mi hijo utilizaba la más letal de las armas: la indiferencia. Más tarde, sola en mi cuarto, observé una foto antigua de mis años como profesora. En ella, una mujer segura de sí, con la mirada firme y la postura erguida, se plantaba frente a un aula llena, imponiendo respeto sin necesidad de exigirlo. Respiré hondo y marqué el número que Elena me había dado para emergencias. «Es hora», dije sin rodeos. «Han subido la apuesta». «Estamos listas», respondió Elena. «La pregunta es, ¿lo estás tú?» «Abuela, ¿cuándo te vas a morir?». La pregunta de Bruno, soltada durante el desayuno con la misma naturalidad con la que podría pedir más jugo de naranja, congeló el ambiente en la cocina. Dejé mi taza de té con cuidado, notando que incluso Diego parecía algo incómodo. «Bruno», lo reprendió sin fuerza, «eso no se dice». Mariana solo sonrió con desdén mientras untaba mantequilla en su pan. «Solo tiene curiosidad, Diego. Los niños son naturalmente preguntones sobre los ciclos de la vida». Le sonreí a mi nieto, aplicando la obediencia estratégica que Gabriel y Elena me habían enseñado. «No lo sé, mi amor, ¿por qué lo preguntas?» «Papá dice que no podemos convertir esta casa en un cuarto de videojuegos hasta que tú te vayas. Y te estás tardando muchísimo». El rostro de Diego se descompuso. Primero sorpresa, luego rabia por haber sido desenmascarado, pero enseguida se escondió tras una risa nerviosa. «Los niños entienden todo mal», dijo, aunque no lo negó. Esa tarde puse en marcha la siguiente fase del plan. Con la ayuda de Beatriz, habíamos estado sacando en secreto mis posesiones más valiosas durante la semana. Fotos familiares, mis diarios, las joyas que quedaban después del robo de Bruno, guardándolo todo en casa de Elena. Ahora venía el detonante. Mientras la familia estaba fuera, coloqué cuidadosamente un estado de cuenta falso en mi escritorio, mostrando un retiro grande hacia una cuenta sin nombre. Luego, salí rumbo a mi supuesta sesión de terapia, que en realidad era una reunión con Gabriel y su equipo financiero. «Todo está listo», confirmó Gabriel, deslizando unos papeles por el escritorio. «La Fundación Segundas Oportunidades ya está registrada como un fondo educativo restringido. Solo falta tu firma». Me quedé mirando los documentos que transferirían de forma irreversible el fondo universitario completo de Bruno, $350,000, a una organización benéfica dedicada a apoyar a víctimas de acoso escolar y adultos mayores que quieren seguir estudiando. «¿Esto no se puede revertir legalmente?», pregunté,
Totalmente irreversible, me aseguró Gabriel. Mi mano tembló levemente al firmar, no por dudas, sino por la magnitud de lo que estaba haciendo. No era solo cuestión de dinero, era mi grito de libertad. Al regresar a casa, el estado de cuenta falso había desaparecido de mi escritorio, tal como lo habíamos previsto. Esa noche escuché a Mariana y Diego discutiendo en su recámara. ¿Cómo pudo retirar tanto sin que lo supiéramos?, susurraba. Mariana, furiosa. No lo sé. El banco no me dice nada. Dicen que no tengo autorización. Eres su hijo. ¿Y si decimos que tiene demencia? No podemos usar eso. Lo intenté, pero piden documentos oficiales, evaluaciones médicas. Pues consíguelos. Ese dinero es para el futuro de Bruno, nuestro futuro. Me quedé en la cama, escuchándolos planear mi caída, y sentí cómo una paz extraña me envolvía. Me habían mostrado exactamente quiénes eran. Ahora era mi turno de mostrarles en quién me había convertido. A la mañana siguiente, durante el desayuno, Mariana no pudo aguantarse. Eli, empezó con una preocupación fingida. Diego notó unos movimientos raros en tus cuentas. Retiros grandes. Estamos preocupados de que alguien se esté aprovechando de ti. Parpadeé con cara de abuela confundida. ¿Retiros? No recuerdo haber hecho ninguno. Justo eso nos preocupa, intervino Diego de inmediato con un tono que delataba alivio. Tal vez yo debería encargarme de tus finanzas por tu seguridad. Fruncí el ceño, como si me costara entender. Pero sí moví dinero hace poco. El fondo educativo para la Universidad de Bruno. La temperatura del cuarto bajó de golpe. Mariana dejó su taza de café con un golpeteo seco. ¿Qué del fondo universitario de Bruno? Su voz ya no tenía ni una pizca de amabilidad. Lo doné, respondí sin rodeos, a una fundación educativa maravillosa. Ayudan a víctimas de acoso escolar y a adultos mayores que quieren seguir estudiando. ¿No es hermoso? Con el fondo transferido de forma irreversible a la Fundación de Segundas Oportunidades, empecé a ejecutar la siguiente etapa de mi plan. Empecé a sacar poco a poco mis cosas personales de la casa, documentos y recuerdos que Bruno aún no había tocado, y los guardé en casa de Elena. Durante ese proceso, encontré algo inquietante entre la porcelana, cartas que Diego había escrito a Ricardo hace años. Se quejaba de que yo era controladora y que nunca lo apoyé. Una mentira completa. Lo di todo por él después de que su padre murió, trabajando en 2 empleos para pagarle la universidad. Más inquietante aún fueron unos expedientes médicos que mostraban que Bruno había sido diagnosticado con trastorno de conducta, un problema serio, con comportamiento antisocial constante. Los reportes indicaban que los doctores recomendaron terapia intensiva, pero Mariana se negó, diciendo que era una etiqueta innecesaria. Las cámaras seguían captando evidencia del comportamiento de Bruno, incluso un incidente donde rompió varias fotos familiares a propósito, mientras Mariana solo suspiraba y decía: «Los niños son así». Antes de esconder los restos, seguí fingiendo demencia, olvidando nombres y actuando confundida con las fechas. La estrategia funcionó perfecto. Diego y Mariana bajaron la guardia, convencidos de que ya no era una amenaza. En ese tiempo me reuní en secreto con Carolina, quien documentó señales de abandono y maltrato emocional. Juntas armamos un expediente detallado sobre el trato que estaba recibiendo. Y si me equivoco, le confesé a Carolina en una reunión. Y si en el fondo sí me quieren, a su manera, Carolina me mostró nuestras pruebas con delicadeza y respondió: «El amor se demuestra con acciones, no con palabras vacías. Mereces dignidad, Eli». Con ese apoyo, volví a contactar hasta antiguos colegas de mis tiempos de profesora. Muchos se sorprendieron al saber lo que pasaba, ya que Diego les había dicho que yo me había aislado por decisión propia. El profesor Walter Salinas, ahora director de un programa de escritura creativa, se indignó y ofreció su ayuda de inmediato.
Mientras tejía planes con esta red de apoyo creciente, Mariana empezó a presionarme más para que firmara los papeles de transferencia de la propiedad. Cuando le dije que quería hablar primero con un abogado, explotó. ¿Para qué complicas las cosas? ¿No confías en tu propio hijo después de todo lo que hemos hecho por ti? Ese arranque ocurrió con Carolina presente, a quien Mariana creía solo una amiga anciana mía. Con una testigo delante, finalmente respondí con calma: la confianza es de ida y vuelta, querida, y creo que ese camino se cerró hace mucho tiempo. La cara de Mariana lo dijo todo. Era el momento de ejecutar la fase final de mi plan. 2 meses después del incidente de las miradas, dejé intencionalmente un estado de cuenta bancario alterado en mi escritorio, sugiriendo que había transferido una gran suma a una cuenta personal. Como esperaba, Mariana lo encontró mientras ordenaba mi cuarto. Esa noche la escuché discutir acaloradamente con Diego sobre el dinero. Mariana insistía en que Diego me enfrentara de inmediato, mientras él temía arruinar sus planes de mandarme al asilo. A la mañana siguiente, durante el desayuno, Diego sacó el tema como si nada. «Mamá, noté que hiciste unas transacciones últimamente. ¿Segura que no quieres que te ayude a manejar tus finanzas?» Fingí estar confundida. «¿Qué transacciones? ¿Qué venado? No recuerdo haber hecho nada de eso». En los días siguientes, observé cómo aumentaba su desesperación mientras hacían llamadas frenéticas, claramente intentando rastrear el dinero. Su comportamiento confirmaba exactamente lo que ya sospechaba. Habían estado revisando mis cuentas sin permiso. Finalmente, durante una cena cargada de tensión, Mariana no aguantó más. «Eli, ¿qué pasó con el fondo universitario de Bruno? El banco dice que lo vaciaste por completo». Los miré con una inocencia fingida. ¿Ese fondo? Ah, sí, lo transferí. Me preocupaba que algo me pudiera pasar, ya sabes, como caerme por las escaleras, y quería asegurarme de que el dinero se usara de forma correcta. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con cuchillo. Diego se quedó blanco como papel mientras el rostro de Mariana se deformaba con una furia apenas contenida. «¿Cómo que lo transferiste? ¿A dónde? Ese dinero era para la educación de Bruno», gritó casi fuera de sí. «Y sigue siendo para educación», respondí con calma, «solo que ya no exclusivamente para él». La Fundación Segunda Oportunidad ayudará a muchos estudiantes que lo merecen, especialmente víctimas de acoso escolar y adultos mayores que quieren seguir estudiando. Las reacciones fueron inmediatas y muy reveladoras. Mariana explotó, lanzando acusaciones. Diego pasó de la rabia al chantaje emocional, y Bruno, atrapado en medio, mostró al fin quién era realmente. «Arruinaste todo, vieja estúpida», gritó. «Era mi dinero». Me limité a ponerme de pie. Los miré uno a uno y dije en voz baja: «No, no era tu dinero. Era un regalo condicionado, una oportunidad que perdieron por sus propias acciones. Ahora, si me disculpan, tengo que hacer la maleta». Los dejé paralizados y regresé a mi cuarto, donde ya me esperaba una pequeña valija lista. La primera fase de mi plan había terminado. A la mañana siguiente ya no estaba. Mi habitación quedó intacta, salvo por algunas pertenencias personales y una nota sencilla: «Necesito tiempo para pensar. No intenten contactarme». Al principio, Diego y Mariana no se preocuparon, convencidos de que pronto regresaría, arrepentida y frágil. Incluso vieron mi desaparición como una oportunidad para acelerar los trámites de venta de la casa. Pero cuando los días se convirtieron, en una semana la inquietud los alcanzó, no por mí, sino por lo que mi ausencia significaba para sus planes financieros. Diego intentó entrar a mis cuentas bancarias, solo para descubrir que las contraseñas habían sido cambiadas y que cualquier intento no autorizado sería reportado de inmediato a las autoridades. Mientras tanto, yo me encontraba cómoda en un departamento que Elena había conseguido a unos cuantos pueblos de distancia. Desde ahí, monitoreaba todo gracias a vecinos de confianza y al sistema de vigilancia
que Beatriz seguía manteniendo. Las cámaras captaron escenas reveladoras. Mariana y Diego, buscando como locos en mi oficina documentos financieros, Bruno organizando fiestas destructivas con sus amigos y visitas frecuentes de agentes inmobiliarios, aunque ninguna venta podía proceder legalmente sin mi firma. 2 semanas después de mi partida, puse en marcha la siguiente fase. Gabriel envió una carta formal notificando a Diego y Mariana que estaban violando los términos de nuestro acuerdo verbal de vivienda y que tenían 60 días para desalojar la propiedad. La carta mencionaba evidencia contundente de abuso a un adulto mayor y tentativa de fraude financiero, la cual se presentaría ante las autoridades si no cumplían. La reacción fue un caos. Las cámaras captaron a Mariana destrozando cosas y gritando acusaciones, mientras Diego se veía cada vez más derrotado, por fin entendiendo la gravedad de lo que habían hecho. Mi historia empezó a circular por la comunidad. Antiguos colegas del Departamento de Literatura, encabezados por el profesor Salinas, compartieron discretamente mi situación en círculos sociales influyentes. Vecinos que durante años fueron testigos del trato irrespetuoso de mi familia, comenzaron a expresar su indignación abiertamente. Aislado y desesperado, Diego me reportó como una anciana desorientada y desaparecida, esperando que las autoridades me regresaran al cuidado de mi amorosa familia. Pero todo se les vino abajo cuando la detective Sarah Jenkins recibió un sobre entregado personalmente por Gabriel. El sobre contenía las grabaciones que mostraban el maltrato que sufrí, incluido el incidente de la mirada, junto con documentación médica y financiera completa que demostraba mi competencia y las maniobras de ellos para manipularme. Después de una investigación exhaustiva, el detective Jenkins me localizó no para obligarme a regresar, sino para asegurarse de que estuviera bien y ofrecerme apoyo adicional. 3 semanas después de mi desaparición, envié 3 cartas importantes, al mismo tiempo, una dirigida a Diego y Mariana, otra a la escuela de Bruno y la tercera a la empresa de Diego. La carta para mi familia era un ultimátum legal redactado por Gabriel, donde se les detallaban sus opciones: desalojar voluntariamente mi casa dentro del plazo establecido o enfrentar un proceso formal de desalojo, que podría incluir cargos penales por abuso a personas mayores e intento de fraude. A la escuela de Bruno le mandé documentación seleccionada sobre su comportamiento y la negativa de sus padres a buscar ayuda psicológica, solicitando una evaluación profesional por el bienestar del niño y sus compañeros, incluyendo pruebas del incidente con el hámster y otras conductas preocupantes. La tercera carta fue dirigida al Departamento de Ética de la empresa de Diego, cuestionando discretamente su uso de mi propiedad intelectual, trabajo académico, que aparentemente había utilizado en una reciente campaña de marketing sin ningún reconocimiento. El impacto fue devastador. En cuestión de días, Diego tuvo que asistir a una reunión disciplinaria en su trabajo. La escuela de Bruno exigió una evaluación psicológica completa como condición para que continuara inscrito, y Gabriel inició formalmente el proceso legal para recuperar mi propiedad. Mariana, al fin comprendiendo la gravedad de la situación, intentó una estrategia diferente. Consiguió una reunión a través de conocidos en común, presentándose como mediadora. Durante un almuerzo tenso en un restaurante público, osciló entre súplicas emocionales y amenazas encubiertas. Destruir a nuestra familia no te dará la dignidad que estás buscando, argumentó. Piensa en cómo afectará tu reputación cuando la gente se entere de que abandonaste a tu propio nieto. Me mantuve serena, sin ceder. Querida, yo no destruí nada. Simplemente dejé de reconstruir lo que ustedes no dejaron de arruinar. Y sobre mi reputación, tal vez deberías pensar en la tuya. Al final del encuentro, Mariana hizo un último intento desesperado. Ofreció devolver todos los objetos que Bruno había robado y prometió buscarle ayuda a cambio de que retirara la demanda de desalojo y los posibles cargos. Lo consideré brevemente,
genuinamente preocupada por el bienestar de Bruno, a pesar de todo. El problema, Mariana, es que las promesas requieren confianza y hay jarrones que una vez rotos simplemente no se pueden pegar. Mientras tanto, Diego, enfrentando consecuencias profesionales serias y finalmente comprendiendo la magnitud de sus actos, intentó un contacto más sincero. En una carta extensa, admitió parcialmente sus errores, aunque seguía culpando al estrés y a la influencia de Mariana. Mi respuesta fue breve, pero contundente. Madurar no es opcional, Diego, es necesario y suele ocurrir cuando enfrentamos las consecuencias de nuestras decisiones, no cuando las evitamos. A medida que se acercaba la fecha límite para el desalojo, la dinámica familiar colapsó por completo. Diego y Mariana comenzaron a culparse mutuamente con peleas tan intensas que los vecinos podían escucharlas. Bruno, percibiendo la tensión y sin supervisión, empeoró su comportamiento, culminando en un incidente escolar que resultó en una suspensión temporal. Observando desde la distancia segura que me ofrecían Elena y mi red de apoyo, enfrenté mi propia crisis moral. ¿Hasta qué punto mi búsqueda de justicia se había transformado en venganza y cuál era el costo emocional para todos los involucrados, incluyéndome a mí misma? 3 meses después, tras largos procesos legales, varias audiencias y múltiples intentos fallidos de impugnación por parte de Diego y Mariana, el desalojo se ejecutó finalmente. Se vieron obligados a abandonar mi casa y mudarse a un departamento mucho más pequeño al otro lado de la ciudad. La humillación pública fue intensa, especialmente para Mariana, cuya carrera en bienes raíces sufrió cuando la historia circuló entre los círculos sociales de élite. Diego, en libertad condicional en el trabajo y con su matrimonio hecho pedazos, finalmente buscó terapia. Allí comenzó a enfrentar patrones tóxicos que se remontaban a su infancia, no por mis fallas, como había creído durante tanto tiempo, sino por su incapacidad para establecer límites sanos y asumir responsabilidad. La evaluación psicológica obligatoria de Bruno reveló un trastorno de conducta avanzado que requería intervención inmediata. A regañadientes, Mariana accedió a un tratamiento intensivo para su hijo, aunque continuó culpándome públicamente por el trauma que, según ella, le causé a la familia. Habiendo recuperado mi casa, experimenté emociones encontradas al recorrer los cuartos vacíos. La victoria se sentía extrañamente hueca, a pesar de haber recuperado mi autonomía y mi dignidad. El precio fue la pérdida permanente de la relación con mi hijo y mi nieto. Preocupada por el rumbo que había tomado mi vida, busqué consejo con Carolina, quien se había convertido en una amiga de confianza. «No destruiste a tu familia, Eli», me tranquilizó. «Simplemente dejaste de permitir que ellos te destruyeran a ti. Es una diferencia fundamental». Durante este tiempo de reflexión, recibí una carta inesperada de Bruno. Escrita con ayuda terapéutica, traía una disculpa vacilante por lo de la mirada y los objetos robados. Aunque estaba lejos de ser una reconciliación completa, era la primera señal de que tal vez algo bueno podía surgir de entre las cenizas de nuestra relación. Entre las cosas que devolvió, había varias joyas que se había llevado, incluyendo un collar de perlas que fue de mi madre, un recuerdo tangible de que no todo se había perdido para siempre. Animada por ese pequeño avance, enfoqué mi energía en la Fundación Nuevas Oportunidades, trabajando junto con el profesor Salinas y otros colegas de antes. Desarrollé programas especialmente diseñados para niños con conductas difíciles y personas mayores que sufren maltrato familiar. Mi historia, cuidadosamente anonimizada, se convirtió en un caso de estudio para un curso de ética en la universidad local. Cuando me invitaron a hablar con la clase como asesora experta, descubrí una nueva vocación: educar a jóvenes profesionales sobre las señales del abuso hacia los mayores y la importancia de la autonomía a lo largo de la vida. En una de esas charlas, noté una figura conocida al fondo del salón, Diego observando en silencio.
No se acercó ni yo hice mención de su presencia, pero el hecho de que estuviera allí insinuaba que tal vez comenzaba a comprender. Mientras tanto, la salud de Elena empeoró de repente y la hospitalizaron con un diagnóstico grave. Estuve a su lado todos los días, devolviendo el apoyo incondicional que ella me brindó cuando más lo necesitaba. En ese entorno hospitalario, rodeada por la fragilidad de la vida, empecé a considerar lo que realmente significa perdonar, no como un regalo para quienes me lastimaron, sino como una liberación para mí misma. 6 meses después del desalojo, mi vida encontró un nuevo ritmo. Mi casa, que fue un campo de batalla emocional, fue renovada y transformada en un espacio acogedor, reflejo de mis gustos y necesidades. Una recámara se convirtió en estudio de escritura, donde por fin retomé el manuscrito que Bruno había arruinado. La Fundación Nuevas Oportunidades florecía y ya había otorgado sus primeras 10 becas. Encontré una profunda satisfacción, ayudando tanto a jóvenes marcados por el trauma como a adultos mayores en busca de reinventarse, 2 grupos con los que ahora me sentía estrechamente identificada. Servicio distinguido a la comunidad, decía la mención cuando el alcalde Thompson me entregó el premio de liderazgo comunitario de la Fundación Maxwell por crear oportunidades educativas para poblaciones vulnerables a través de la Fundación Nuevas Oportunidades. Los flashes estallaban mientras recibía el trofeo de cristal, mi primer reconocimiento público desde que fundé la organización 9 meses atrás. No se me escapaba la ironía de ser tratada como una anciana desorientada a recibir honores ante la élite educativa de Guadalajara. En el público estaba mi nuevo círculo: Elena, elegante de azul profundo; Carolina con una sonrisa de orgullo; Gabriel y su esposa asintiendo con aprobación; Beatriz limpiándose discretamente las lágrimas; el profesor Salinas levantando el pulgar. Una familia que elegí, no la que me tocó al nacer. Gracias. Comencé mi discurso de aceptación. Las segundas oportunidades no son solo nuevas puertas que se abren, también son el acto de recuperar tu historia cuando otros han intentado escribir tu final. Mientras hablaba sobre el empoderamiento de los mayores y el acceso a la educación, noté movimiento al fondo del auditorio. Diego entró parado incómodo junto a la pared. Nuestras miradas se cruzaron por un instante antes de que continuara con mi discurso. Después de la ceremonia, entre felicitaciones y solicitudes de fotos, se me acercó con timidez. Fue un discurso muy bonito, mamá. Gracias por venir. Respondí, sorprendida de verlo. ¿Cómo está Bruno? El rostro de Diego se nubló. Luchando. La terapia intensiva está ayudando, pero los doctores dicen que su caso es complicado. Años de permitirle todo empeoraron la situación. ¿Y tú cómo vas con el trabajo?, pregunté, preocupada de verdad, a pesar de todo. Mejor, la investigación ética ya se resolvió. Tengo que tomar un curso de responsabilidad corporativa, pero conservo mi trabajo. Hizo una pausa incómoda. Mamá, he estado pensando en lo que dijiste, sobre lo difícil que es reconstruir la confianza. Me gustaría intentarlo, si tú quieres. Antes de que pudiera decir algo, Elena apareció a mi lado, tan protectora como siempre. Elena, los donantes de la fundación te están esperando. Él es mi hijo. Diego, los presenté. Diego, ella es Elena Sullivan, mi amiga más cercana. La mirada de Elena fue rápida y sin filtro. Así que tú eres el hijo que no creyó que su madre fue empujada por las escaleras. Diego se sonrojó, pero sostuvo su mirada con firmeza. Sí, estoy tratando de enmendar eso y muchos otros errores. Cuando Elena se alejó, Diego soltó un suspiro contenido. Tus amigas imponen. Me cuidaron cuando más lo necesité, respondí sin más. Luego Diego me contó algo que no esperaba. Me divorcié de Mariana. Se finalizó el mes pasado. Lo siento, dije por reflejo. No lo sientas, ya era hora. Después de que todo salió a la luz, me di cuenta de cuánto había dejado que ella decidiera por mí, de cómo te fallé para evitar conflictos con ella.
¿Y Bruno, cómo arreglaron la custodia? Tengo la custodia principal. Su carrera siempre ha sido su prioridad. Lo ve cada 2 fines de semana, cuando su agenda se lo permite. El tono amargo en su voz mostraba heridas más profundas de lo que yo imaginaba. Tal vez, como yo, también fue manipulado de formas que no llegué a ver del todo. La fundación nos recomendó a la doctora Nieves en el Hospital Infantil de Guadalajara. Continuó Diego. Ella está especializada en el diagnóstico de Bruno. Por primera vez siento que estamos recibiendo ayuda de verdad, no pretextos. Me alegra, dije con sinceridad. ¿Considerarías reunirte con él? En un ambiente terapéutico, con la doctora presente, su pregunta fue cautelosa, esperando un no. La doctora Nieves cree que podría ser importante para su progreso hacer las paces, incluso si es en un entorno controlado. Dudé. Emociones encontradas peleaban dentro de mí. La abuela que amaba a un niño complicado contra la mujer que fue empujada a propósito por las escaleras. Lo consideraré, respondí al fin. Que la doctora Nieves me contacte directamente. Cuando Diego se alistaba para irse, se volvió con una vulnerabilidad que no le conocía. Estoy orgulloso de lo que has construido, mamá. La fundación, tu trabajo de defensa. Papá también estaría orgulloso, los dos. La mención de Jaime y Ricardo, los 2 hombres que amé y perdí, tocó algo muy hondo en mí. No era perdón exactamente, pero quizá su pariente lejano, la posibilidad. La lluvia golpeaba las ventanas del consultorio de la doctora Nieves mientras esperaba, con las manos entrelazadas para ocultar su temblor. 3 meses de preparación cuidadosa me habían traído hasta este momento. Mi primer encuentro supervisado con Bruno desde el enfrentamiento. La doctora Rebeca Nieves, una mujer serena de unos 50 años, de mirada amable y carácter directo, me había preparado a conciencia para lo que vendría. Bruno ha mejorado, explicó durante nuestra consulta previa, pero su camino apenas comienza. Ha empezado a desarrollar empatía, aunque por ahora es más racional que natural. La puerta se abrió y Diego entró primero, asintiendo con ánimo hacia alguien detrás de él. Entonces apareció Bruno, más alto de lo que recordaba, el rostro más delgado, los ojos alertas. Con casi 11 años, se encontraba en esa orilla incierta de la adolescencia, donde la crueldad infantil puede transformarse o endurecerse para siempre. «Hola, abuela», dijo con formalidad, usando el término que la doctora Nieves le había sugerido, en vez del más íntimo, abue. «Hola, Bruno», respondí, con una voz más firme de lo que esperaba. La doctora Nieves nos guió por la interacción cuidadosamente estructurada, sin contacto físico, sin conversaciones espontáneas, sin hablar de herencias ni conflictos familiares, solo comunicación controlada, enfocada en la responsabilidad y los límites. «Bruno ha preparado algo que quiere compartir», indicó la doctora Nieves después de los saludos iniciales. Bruno sacó una hoja de papel del bolsillo, desplegándola con una delicadeza poco común. «He escrito una declaración de responsabilidad», explicó sin emoción. Sobre las escaleras, mi pecho se encogió mientras comenzaba a leer. «Yo, Bruno Martínez, reconozco que empujé deliberadamente a mi abuela por las escaleras el 12 de febrero. Lo hice porque me molestó que dijera que necesitaba límites. Sabía que eso la lastimaría físicamente. Mentí después, porque no quería meterme en problemas. Cuando vi que se lastimó más de lo que imaginaba, me asusté, pero también no me importó mucho su dolor». Continuó leyendo, su voz sin matices, pero el contenido revelador. Admitió haber robado mis cosas, destruido mi manuscrito, maltratado animales y sentir placer al causar angustia. La frialdad clínica de sus confesiones era más inquietante que cualquier arrebato emocional. «Mis acciones muestran un patrón de conducta dañina», concluyó. «Estoy trabajando con la doctora Nieves para entender por qué hago estas cosas y desarrollar formas más sanas de reaccionar». Al terminar, dobló con cuidado la hoja
y la colocó sobre la mesa de centro entre nosotros. Luego observó mi reacción con una curiosidad analítica, no con remordimiento. «Gracias por tu honestidad, Bruno», dije, siguiendo las pautas de la doctora Nieves. La sesión siguió según lo planeado, con intercambios estructurados, intervenciones terapéuticas cuando era necesario y mantenimiento cuidadoso de los límites durante todo el tiempo. Las respuestas de Bruno siguieron siendo calculadas, su participación más una actuación que una expresión emocional real. Aún así, hubo momentos breves que dejaban ver una chispa de esperanza, instantes donde el guión parecía desvanecerse y un niño verdadero se asomaba tras la fachada. Al concluir la sesión, la doctora Nieves me preguntó si quería decir algo más. «Quiero que sepas algo importante, Bruno», dije, mirándolo directo a los ojos. «Lo que pasó entre nosotros no define en quién puedes convertirte. Eres joven con muchos caminos aún por delante. Las decisiones que tomes a partir de ahora importan más que los errores del pasado». Por primera vez, algo no ensayado cruzó su rostro. Una mezcla de confusión o tal vez la comprensión de que la mujer frente a él ya no era la alfombra que recordaba. «Pero igual no vas a devolver el dinero para la universidad», soltó con frialdad. Diego se tensó, pero la doctora Nieves levantó la mano, dándome espacio para responder. «El dinero de la fundación está ayudando a muchos estudiantes, incluyendo algunos con desafíos parecidos a los tuyos», expliqué con calma. «Si continúas tu proceso terapéutico y mantienes tu rendimiento académico, podrías solicitar una beca cuando llegue el momento». Sus ojos se entrecerraron apenas, calculando la nueva información. «O sea que sí puedo recibir dinero para la universidad». «Podrías ganarte una beca, sí, basada en mérito y necesidad, como cualquier otro». La diferencia no se le escapó. Quizás por primera vez en su vida, Bruno estaba enfrentando la idea de ganarse algo en lugar de simplemente tomarlo o recibirlo. Al finalizar la sesión, tras la evaluación de la doctora Nieves, comentó: «Fue productiva. El trastorno de conducta de Bruno presenta desafíos importantes, pero estoy viendo avances graduales. Su declaración de responsabilidad, aunque desconectada emocionalmente, muestra progreso cognitivo en la comprensión de la causalidad y la responsabilidad. ¿Algún día desarrollará empatía verdadera?». Pregunté la duda que me atormentaba desde que descubrí la magnitud de su crueldad. La doctora Nieves eligió sus palabras con cuidado. «En casos severos como el de Bruno, la empatía emocional suele mantenerse limitada, pero la empatía cognitiva, es decir, la capacidad de entender intelectualmente la perspectiva de otros, sí puede desarrollarse. Con terapia constante y límites adecuados, muchos pacientes aprenden a comportarse de forma ética, incluso sin ese componente emocional que la mayoría da por hecho». «¿Estás nerviosa?», preguntó Elena, ajustando el cuello de mi saco azul marino mientras esperábamos en el vestíbulo del auditorio de la universidad. Habían pasado 18 meses desde aquella caída por las escaleras. 18 meses de reconstrucción, de recuperar lo perdido y reinventarme. Un poco, admití. Hacía décadas que no daba una cátedra. Hoy marcaba mi regreso al ámbito académico, no como la profesora adjunta tímida en que me había convertido tras casarme con Ricardo, sino como profesora invitada impartiendo un seminario sobre defensa y autonomía de los adultos mayores a estudiantes de posgrado en trabajo social. Carolina lo había organizado, convencida de que mi experiencia directa ofrecería enseñanzas que ningún libro podría dar. «Vas a estar magnífica», me aseguró Elena, apretando mi mano antes de tomar asiento entre el público. Al acercarme al podio y observar los rostros atentos de unas 30 y tantas personas, todas estudiantes de posgrado, sentí una calma inesperada apoderarse de mí. Ya no era la mujer asustada que una vez fue empujada por las escaleras. Era la profesora Elena Martínez, sobreviviente y defensora. La dignidad no se desvanece automáticamente con la edad. Comencé con voz firme y clara. Pero nuestra sociedad suele asociar el cabello canoso con la incompetencia, generando
una vulnerabilidad que puede ser explotada incluso por aquellos encargados de cuidarnos. Durante la siguiente hora compartí investigaciones y experiencias propias sobre cómo detectar señales de abuso hacia personas mayores, establecer límites sanos y conservar la autonomía conforme envejecemos. La atención de los estudiantes se sentía en el aire. Sus preguntas fueron reflexivas y profundas. Al finalizar la charla, entre aplausos entusiastas, distinguí una figura conocida al fondo del aula. Era Diego, quien en el último año había empezado terapia para comprender los patrones que lo llevaron a permitir tanto la manipulación de Mariana como el comportamiento preocupante de Bruno. «Estuvo increíble, mamá», me dijo mientras la sala se vaciaba. «¿Cómo convertiste algo tan doloroso en una enseñanza para los demás? Es inspirador». «Gracias por venir», respondí, sinceramente conmovida por su presencia. Nuestra relación seguía en construcción, prudente, basada en un respeto, medido más que en una confianza ciega, pero sanando poco a poco, gracias al esfuerzo mutuo. «¿Y cómo va Bruno en la nueva escuela?», pregunté mientras caminábamos hacia la recepción. «Mejor. La estructura le ayuda. Su terapeuta dice que está mostrando avances reales en el control de impulsos». Diego se detuvo y agregó, con una honestidad cuidadosa: «Todavía le cuesta sentir empatía emocional, pero está aprendiendo a pensar en las consecuencias antes de actuar. A eso le llaman progreso por reflejo. Hacer lo correcto, aunque no sea por las razones convencionales». Asentí, aceptando esa evaluación realista. El camino de Bruno sería largo, su reto complejo, pero al menos la intervención clave había llegado. Más tarde esa tarde me reuní con la junta de la Fundación Segundas Oportunidades para revisar el crecimiento de nuestros programas. Lo que empezó con el fondo universitario redirigido de Bruno, ahora contaba con alianzas corporativas, donaciones, equivalentes y una dotación que aseguraba su continuidad más allá de mi vida. El programa educativo terapéutico ha tenido resultados extraordinarios, informó la profesora Salinas. Solo este semestre, 12 estudiantes reciben apoyo especializado. Uno de ellos era Bruno, aunque los miembros de la Junta, salvo Salinas, no sabían del vínculo personal. Su solicitud fue evaluada por revisores independientes. Su beca se otorgó por necesidad documentada y avances terapéuticos, no por obligación familiar. Esa noche, Elena organizó una cena pequeña para celebrar tanto mi conferencia como el último logro de la fundación. Mi familia elegida se reunió alrededor de su mesa. Caroline, Beatriz, Gabriel y su esposa, la profesora Salinas, y varios nuevos amigos de mi trabajo como defensora. Por Elena, brindó Elena alzando su copa, quien nos recuerda que nuestro tercer acto puede ser el más poderoso. Mientras la conversación fluía a mi alrededor, reflexioné sobre el recorrido de los últimos 18 meses. El camino, de víctima a victoria, no fue recto ni sencillo. Todavía llevaba cicatrices físicas y emocionales. La confianza seguía siendo un recurso escaso, otorgado con cautela. Pero la mujer que salió de ese crisol era más fuerte que la que cayó, más selectiva con las personas, más firme en sus límites, más intencional en sus actos. Más tarde, esa noche, sola en mi casa, ahora verdaderamente mía en todo sentido, me quedé de pie frente a la ventana de mi cuarto, mirando el jardín que volví a sembrar después de su partida. Los bulbos de primavera comenzaban a asomar. Sus brotes tiernos emergían con determinación de la tierra aún fría, buscando la luz y la posibilidad. A mis 75 años, por fin había aprendido lo que me eludió toda la vida, que la validación no viene de la aprobación ajena, sino de honrar tu verdad. Que la familia puede elegirse, no solo heredarse. Que poner límites no es egoísmo, sino necesidad. Y que a veces el acto más grande de amor es simplemente decir: hasta aquí, Elena Martínez, le susurré a mi reflejo, estás justo donde debes estar. Y por primera vez en muchísimo tiempo,
Esa frase se sintió completa, incuestionablemente verdadera. Ahora tengo curiosidad por ti, que estás escuchando mi historia. ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? ¿Te ha tocado vivir algo parecido? Déjamelo en los comentarios. Mientras tanto, te dejo en la pantalla final otras 2 historias que son favoritas del canal y que sin duda te van a sorprender. Gracias por quedarte hasta aquí.